El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, en esta semana quiero que nos enfoquemos en el libro de Génesis, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Génesis, capítulo 13, 10 más 3, 13. Los primeros 2 versículos, mi esposa les va a leer este pasaje. Ustedes sigan atentamente la lectura de la Reina y Valera del año 1960. Génesis capítulo 13, versos 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. En ese verso 2 nos vamos a enfocar. Obviamente teniendo el contexto allí a la vista. Oro al Señor que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos abra los sentidos espirituales para asimilar esta palabra, para incorporarla. Oro al Señor para que vivifique esta palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos. El tema que fácilmente aquí nosotros podemos percibir es acerca del perfil de un hombre rico. El perfil de un hombre rico. En este caso es un justo, Abraham, el padre de la fe, al que nos estamos aquí refiriendo. Y es la condición que se describe aquí de un hombre riquísimo. Un hombre riquísimo. Al perfil al que nos vamos a referir entonces es el de Abraham. Un hombre justo, el padre de la fe. Y un hombre que era riquísimo, riquísimo, dice el texto. Ahora bien, pregunta para reflexionar. ¿Por qué causa Abraham llegó a ser un hombre riquísimo? ¿Por qué causas llegó Abraham a esta condición? La de un hombre no rico. El texto dice riquísimo. Y se usan 2 expresiones del hebreo para esto. Riquísimo quiere decir kabed moed. En hebreo, kabed moed. Y nos habla de la plenitud de la riqueza de Abraham. En el pasaje se nos dice también de qué era rico, en qué consistía su riqueza. El texto dice que era rico en oro, era rico en plata, era rico en ganado, ovejas, cabras, en fin, vacunos, reses. Era un hombre riquísimo, riquísimo. Ahora, cuando uno ve esto, uno se pregunta, pero, y entonces, ¿se puede ser un hombre justo, un hombre temeroso de Dios? ¿Se puede ser un hombre sencillo, un hombre de fe y a la vez ser rico? ¿Acaso el amor a las riquezas no es pecado? ¿Acaso Jesús no dijo que era difícil que un rico entrara en el reino de los cielos? Un rico. Y sin embargo aquí estamos hablando del padre de la fe. Entonces, ¿cómo compaginamos estas verdades espirituales que están en la palabra con la condición de Abraham? Abraham era un hombre rico, riquísimo. Meditando más un poco más profundamente, el vocablo riquísimo que se usa aquí se escribe con las letras Kaf, la letra Bet y la letra Dalet.
riquísimo, viene del hebreo kabed, kabed, y se escribe con las letras Kaf, Bed y Dalet. Ustedes saben, lo hemos enseñado ampliamente. Hemos compartido incluso un cuadro para que usted se ayude y usted pueda hacer el cálculo usted mismo de las palabras hebreas, también las palabras del nuevo pacto, porque el alfabeto hebreo y el alfabeto griego es alfanumérico. Y hay un mensaje que está detrás de las palabras que en la Biblia nosotros leemos. Hay un mensaje que lo podemos interpretar observando con atención la pictografía, el símbolo pictográfico de cada letra y el valor numérico de ellas. Bien, la palabra Kabed se escribe entonces con las letras Kaf, cuyo valor es 20, con la letra Bet, cuyo valor es 2, y con la letra Dalet, cuyo valor es 4. Entonces sumamos 20 y 2, 22 y 4, 26. Bien, hasta allí nosotros no podemos encontrar ningún valor, ningún sentido, ningún significado. Pero si nosotros comparamos el valor de esta expresión, Kabed, con la expresión que es el nombre de Dios, el nombre personal de Dios, vamos a encontrar una coincidencia. ¿Cómo así? Es que el nombre personal de Dios, Jehová o Yahweh o Yahvé, se escribe con las letras Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. Y si miramos el valor numérico de esta expresión, Yud, Hei, Bab, Hei, nos encontramos con lo siguiente. Yud tiene un valor de 10, Bab 6. Le vamos sumando 10 más 6, 16. Yud Hei, la Hei vale 5, corregimos. Yud 10. Yud Hei, 10 más 5, 15. Bab 6. De 15 y 6 nos da 21. Y termina la expresión con Hei nuevamente. Entonces 21 y 5, 26. Resulta que 26 es el número exacto del valor de la expresión Kabed. Kabed. Ahora, si a esta cantidad 26 la sumamos 2 más 6, nos da 8. En las escrituras el número 8 nos habla de eternidad, nos habla de nuevos comienzos, nos habla de eternidad. Dios es el eterno. Nos habla de nuevos comienzos. ¿Y qué tiene que ver esto con el pasaje que hemos leído y con la condición de Abraham de ser un hombre riquísimo? Tiene todo que ver. En el contexto nos dice, desde el verso 1, que Abraham volvió de Egipto, de donde estaba, ¿no? Estaba en Egipto. Volvió otra vez al sitio, al lugar donde estaba, ¿sí? Allá en Canaán. Allá en Canaán, Abraham estableció su tienda, ¿ve?, entre dos ciudades, las ciudades de Ai y la ciudad de Betel. Y allí Abraham, ¿ve?, se estableció y por un tiempo estuvo allí. ¿Ve? Por un tiempo él y su sobrino Lot se instalaron allí. Pero el texto nos dice que llegó el hambre. Eso lo puedes ver allá en Génesis, en el capítulo 12. Que el hambre azotó la tierra. El hambre azotó la tierra. Entonces Abraham llegó a una condición tal que tuvo que descender a Egipto. Fíjate, Abraham allí se olvidó de la promesa de Dios, de que Dios iba a bendecirlo, de que Dios iba a sustentarlo, que Dios lo iba
a proteger. Abraham se olvidó de todo eso ante las circunstancias que enfrentó. ¿Sí? Es para que tú veas que aún el padre de la fe no adquirió esa dignidad, no adquirió esa fe de la noche a la mañana. Eso fue todo un proceso de tiempo. ¿Me entiendes? Eso fue todo un proceso de tiempo. Abraham, para llegar a ser constituido como padre de la fe, tuvo que pasar por un proceso. El rabino Rashi, un rabino judío de la Edad Media, dice que Abraham fue sometido a 10 pruebas, para finalmente ser constituido como padre de la fe. Bueno, la condición a la que llegó Abraham fue tan extrema que descendió de allí de donde estaba, en Canaán, hasta Egipto, porque estaba en grave necesidad. Dice el texto bíblico literalmente que había hambre, una gran hambre en la tierra. Así que Abraham se fue limpio, pelado, y a lo mejor, quién sabe, muerto de hambre, se fue a Egipto. Y cuando llega a Egipto, ¿ve? Cuando él llega allá a Egipto, él se da cuenta que su vida está en un riesgo, porque Sarai, su esposa, era una mujer muy bella, muy linda. Y Abraham hizo un cálculo, dijo: si alguien te ve y se quiere quedar contigo, a mí me pueden quebrar, me pueden matar, así que tú vas a decir que tú eres mi hermana. ¿Ve? Hizo este cálculo Abraham para evitar el riesgo de que lo matara por causa de Sara, su esposa, de Sarai. Efectivamente llegaron a Egipto, ¿ve? Y Abraham de alguna manera se contactó con el faraón de Egipto, ¿sí? De alguna manera, de alguna forma se contactó con el faraón de Egipto, ¿ve? Y dice la escritura que el faraón de Egipto le puso el ojo a Sarai, ¿ve? Y de inmediato la llevó a su harén y la quiso hacer una más de sus esposas. Y por causa de Sarai, ¿sabes qué hizo el faraón de Egipto? Enriqueció a Abraham, lo colmó de cantidades de bendiciones. Vamos a leer el pasaje, mi esposo se lo va a leer. Eso está en el capítulo 11. En el capítulo 12, perdón. 13-16. Capítulo 12 del libro de Génesis. ¿Ve? Ahí está. Eso está incluso antes de que él subiera nuevamente allá a Canaán. ¿Ve? Venido de Egipto. Dice el texto que cuando el faraón vio a Sara y la anexó a su harén para hacerla una más de sus esposas, le hizo bien a el hermano, entre comillas, de Sarai. Escuchemos el pasaje. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Qué versículo es ese exactamente? El que acabó de leer mi esposa. 16. Verso 16. ¿Se da cuenta? En palabras sencillas de entender, a quien Dios usó para bendecir materialmente a Abraham y hacerlo un hombre riquísimo, después de que llegó allá con una mano adelante y una mano atrás, que llegó pelado, que llegó limpio, arruinado y con hambre. ¿Quién fue el que Dios usó? Fue el faraón de Egipto. ¿Por causa de quién? De la esposa de Abraham. ¿Ve? Por causa de Sarai, el faraón de Egipto enriqueció a Abraham. Mire con qué lo enriqueció. Vamos a leer el verso nuevamente. Verso 16. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Fue aquí donde
Sarai, ¿sí? Y Abraham recibieron esta riqueza y fue allí donde seguramente le otorgaron a Agar para que fuera sierva de Sara. Le otorgaron también a Eleazar para que fuera siervo de Abraham, ¿sí? Abraham, después de esto, él, cuando Faraón descubre la mentira, que Abraham le había echado para protegerse, lo llama a cuentas, ¿sí? Lo llama a cuentas. El faraón llamó a cuentas a Abraham, ¿ve? Y le reclamó. Y no solo eso, sino que le dijo que le iba a devolver a su esposa. Y lo echó de allá de Egipto, te vas. Bueno, la palabra de Dios nos enseña aquí que Abraham, antes de irse, oró por el faraón. Y las plagas y las maldiciones que Dios había enviado a la casa del faraón, esas plagas se fueron, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacó Abraham esta riqueza si él llegó allá empobrecido a Egipto? Bueno, ya saben a quién usó Dios, ¿sí?, para enriquecer a este varón. En el verso 2 del capítulo 13 nos dice que una vez que Abraham volvió allá a Canaán, llegó con la tula y se estableció justo en el sitio de donde había partido. ¿Ve? Pero ya en una condición diferente. Ya tenía por lo menos 318 sirvientes a su favor. Ya tenía un patrimonio, una riqueza tremenda. Oro, plata, ganado, ¿sí? Más adelante nosotros nos damos cuenta de que Dios le concede aún tierras, conforme a la promesa que Dios le había hecho. Entonces, ¿cuál es el perfil de un hombre rico? Mirando aquí como ilustración a Abraham. ¿Cuál es el perfil que debe tener un hombre rico, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios? Número 1, mi amado hermano, Abraham llegó a tener esta riqueza por las siguientes causas. Número 1, Dios había llamado a Abraham y lo había bendecido. Dios lo llamó y Dios lo bendijo. Junto con el llamamiento vino una promesa de bendición. ¿Dónde está eso? En el capítulo 12. ¿Sí? Allí dice que Dios llamó a Abraham y lo bendijo y le hizo una promesa. ¿Sí? Vamos a leer esa promesa. La leemos, capítulo 12, verso 3. Ahí está la promesa. Y esta es la primera característica o cualidad de un hombre que tiene el perfil de riquísimo. Escuchemos, Génesis capítulo 12, verso 3. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Correcto, aquí está el llamamiento y la promesa de bendición sobre Abraham y su descendencia. Entonces, para llegar a tener el perfil de un hombre riquísimo, lo primero que nosotros debemos tener es el llamamiento de Dios, y no solo el llamamiento de parte del Señor. Recuerden que Dios llamó a Abraham y Abraham era un pagano. Venía de Ur de los Caldeos, una tierra pagana. Él y su familia eran paganos. Abraham no era judío, como para pensar de que, bueno, es que la bendición de Abraham es la bendición de los judíos. No, más bien de los lomos de Abraham, ¿verdad?, de su descendencia es que vienen los judíos. Pero la bendición no estaba sobre los judíos. La bendición Dios la dio sobre Abraham, el patriarca de toda la nación. El patriarca. Y Abraham era un gentil. Con esto nosotros debemos concluir que para tener la bendición de Dios yo no tengo que ser judío. ¿Me explico? No tengo que ser judío. Dios bendijo a Abraham. Lo llamó y lo bendijo. Y esta promesa que le hizo la ratificó con su descendencia. La ratificó con Isaac, luego con Jacob y luego con todo el pueblo de Israel, la descendencia de Jacob. Y finalmente, la palabra del Señor nos enseña, el apóstol inspirado, San Pablo, en la carta a los Gálatas,
en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que esa bendición de Abraham también reposa sobre los que son hijos espirituales de Abraham. Es decir, los que somos parte de la descendencia espiritual de Abraham. San Pablo explica que si yo tengo la misma fe que tiene Abraham, yo soy hijo espiritual de Abraham. Y las promesas no solamente son para Abraham y su descendencia natural, sino también para su descendencia espiritual. Punto 2. La segunda característica o cualidad que debe conformar el perfil de un hombre riquísimo. Mire, hay que tener también de parte del Señor una relación con Él, una relación de pacto. Una relación de pacto. Yo debo estar en una relación de pacto con Dios. Una relación de pacto. Y la Biblia nos muestra en el capítulo 15 que Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. A partir de ese momento empezó una relación íntima, una comunión íntima de Abraham con su Dios. Capítulo 15. Dios establece un pacto con Abraham. Entonces, para tener el perfil de un hombre riquísimo, yo debo también estar en una relación de pacto con Dios. ¿Acaso usted y yo tenemos una relación de pacto con Dios? Efectivamente, la respuesta es sí. Usted y yo estamos en una relación de pacto con el Señor. El día que nosotros nos entregamos a Cristo, entramos en esa relación de pacto. El día que mi vida yo se la entregué al Señor y Él me regeneró, me hizo parte de su familia, perdonó mis pecados, me justificó, me reconcilió con Dios el Padre. Ese mismo día yo entré en una relación de pacto con el Señor. En el Salmo 25, verso 14 dice que la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen y que a los cuales Dios le revela su pacto. Jesús de Nazaret estableció ese pacto. La noche en que él celebró la cena pascual con sus discípulos, él tomó la copa que es una de las copas, la copa de la redención, y dijo literalmente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que desde ese día, todo creyente en Jesucristo entró en una relación de pacto con el Señor. Usted y yo, desde el día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él inmediatamente nos hace beneficiarios de ese pacto. Ahora, ese nuevo pacto que el Señor allí establece con el que es creyente es la renovación del pacto abrahámico. Repito, cuando Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto, en hebreo se dice Brit Hadashah. Brit Hadashah es la renovación. No es nuevo en el sentido de que no existía, ya existía. Lo que el Señor hizo fue renovarlo. Una renovación del pacto abrahámico. Así que usted y yo también estamos en una relación de pacto. En todo pacto hay promesas, ya usted la escuchó. En todo pacto hay juramentos, ¿sí? Las partes se juramentan mutuamente. Y en todo pacto hay también un sacrificio. Jesús selló ese nuevo pacto con el sacrificio de su propia vida y el derramamiento del Espíritu Santo en aquellos que son los participantes de ese pacto. Repito, Jesús ratifica el pacto. ¿Cómo? Jesús ratifica el pacto con el que cree, entregando su propia vida en la cruz del Calvario y derramando el Espíritu Santo sobre ellos. Así lo hizo el Señor. Así es que tenemos la segunda cualidad, ¿no? Para ser o alcanzar la condición de ser riquísimo como Abraham. Tercero, la tercera característica o cualidad o virtud que debe tener un hombre riquísimo, ¿sí? Para ser riquísimo como Abraham, es que Abraham, la Biblia nos muestra
que era un hombre de altar, un hombre de altar. Por lo menos unas 5 veces se dice que Abraham edificó un altar y allí invocó el nombre del Señor. Entre los capítulos número 12, incluso desde el final del capítulo 11 hasta el capítulo 25 de Génesis, nosotros vemos por lo menos unas 5 ocasiones en que Abraham edificó altares para invocar, para adorar al Señor. Interesante, ¿no? Abraham era un hombre de altar. Abraham era un hombre de adoración. ¿Sí? De adoración a su Dios. ¿Lo es usted? Esta es una buena pregunta. ¿Usted es un hombre que tiene el altar de Dios en su corazón? La Biblia nos enseña que nuestro corazón debe ser el altar en el que more Dios, en el que more su espíritu. Nuestro corazón, nuestra alma, debe ser un altar en el que more nuestro Dios, en el que more su espíritu. Si en nuestro corazón está morando Dios, si nuestro corazón yo lo he dispuesto para que sea un altar en el que el Señor esté entronado, entonces yo tengo esta virtud, yo tengo esta cualidad para ser un hombre rico como lo fue Abraham. Y número 4, aquí está la otra condición que consolidó a Abraham como un hombre riquísimo. La palabra del Señor nos dice ya en el capítulo 14 del libro de Génesis que Abraham fue el primer diezmador que en la historia bíblica se registra. Abraham fue el primer hombre que pagó diezmos en las escrituras. Pagó diezmos y lo hizo al sumo sacerdote y rey de la ciudad de Salem en ese tiempo, Melquisedec, que ya en otras disertaciones les he explicado que este Melquisedec probablemente era Sem, el patriarca, el hijo mayor de Noé, el patriarca Noé. ¿Por qué? Porque Sem es el progenitor literalmente de Abraham, ¿sí? Abraham es un semita. Abraham descendió de Sem. Número 2, Sem fue contemporáneo, ¿sí? Algunos años. Fue contemporáneo con Abraham. Eso está gráficamente ilustrado en unas imágenes que se encuentran en un libro que se llama El Compendio Manual de Halley. Henry Halley escribió este compendio y allí él hizo esta explicación y él mostró allí gráficamente cómo Sem era contemporáneo con Abraham, por lo menos unos años, ¿no? Unos años. En ese tiempo, las escrituras nos dicen allá que secuestraron a Lot, sobrino de Abraham, ¿sí? Y Abraham reunió a su servidumbre. 318 sirvientes tenía ya Abraham. Y organizó un ejército allí, un incipiente ejército, y fue y conquistó y derrotó a los reyes que habían secuestrado a Lot y a su familia. Y se los trajo de vuelta. Cuando los trajo de vuelta se encontró con el rey de Sodoma, ¿verdad? Y el rey de Sodoma, pues, allí quiso hacer un trueque, allí un negocio todo chueco con Abraham, ¿ve? Y Abraham se negó a hacerlo y Abraham pagó los diezmos del botín de guerra, le pagó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia. Melquisedec es un vocablo hebreo que propiamente no es un nombre, es un título que se le otorgaba al rey de justicia de ese momento, el rey de paz, el rey de la ciudad y sumo sacerdote.
como patriarca y mayor que Abraham. El escritor de la carta a los Hebreos dice que indefectiblemente el mayor bendijo al menor. El mayor era Melquisedec, el menor era Abraham, aunque Abraham tenía las promesas, ¿sí? Las promesas del pacto. Sin embargo, Abraham le paga los diezmos a Melquisedec. Téngalo por seguro, esto escríbalo, que esta es una de las condiciones que se requieren para alcanzar la riqueza. Y con esto voy a concluir. Yo conocí hace unos años aquí en Barranquilla a un pastor que decía que nadie se enriquecía por pagar diezmos fielmente. Que él no conocía a nadie que por ser un fiel diezmador se hubiera enriquecido. Bueno, seguramente él no leyó la historia de Abraham. Y si la leyó, no la entendió. Porque la Biblia nos dice que Abraham pagó diezmos y Abraham llegó a ser un hombre riquísimo. Demuéstrenme lo contrario. No se puede. Lo que les estoy diciendo está apegado literalmente al texto bíblico. Entonces, si nosotros queremos también alcanzar esta condición, hay que aprender definitivamente a ser fieles, ¿ves? Y a ser puntuales con el pago de los diezmos, como lo hizo Abraham. Fielmente pagó, puntualmente pagó sus diezmos a su cobertura espiritual, a su cobertura ministerial. En este caso, el sumo sacerdote y rey de justicia y rey de paz, Melquisedec. Espero que usted medite en esto y usted me haga llegar sus comentarios, sus impresiones y sus preguntas. Dios lo guarde, que Dios le dé un resto de semana bendecido, que Dios le bendiga ricamente, así como bendijo a su siervo Abraham. Un abrazo para todos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.